La ONU está bajo fuego después de ser expuesta por dar nombres de disidentes y activistas de derechos humanos al régimen comunista chino y luego por perseguir a la denunciante que expuso este escándalo. Quédate con nosotros que hoy lo dejaremos al descubierto. Te esperamos. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Hoy hablaremos del análisis del galardonado periodista internacional Alex Newman, quien nos presenta la entrevista exclusiva de Emma Riley para The Epoch Times. Ella fue quien denunció a Naciones Unidas por entregar nombres de disidentes al régimen chino. Pero antes, si te interesa nuestro contenido y nuestros vídeos, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar el botón de notificaciones. Entre aquellos que el régimen chino persiguió con la ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encontraban musulmanes, uigures, activistas pro-Tíbet y otros que planeaban exponer los abusos de China en un testimonio ante los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra. En algunos casos, las autoridades chinas impidieron que testificaran personas cuyos nombres habían sido dados al régimen. A su vez, los familiares de los implicados que todavía estaban en China también fueron secuestrados, torturados y en algunos casos asesinados durante la detención, según la denunciante Emma Riley y otras fuentes. En al menos un caso, el disidente identificado por Naciones Unidas fue detenido antes de salir de China y murió bajo custodia. El escándalo se produce en medio de la creciente preocupación mundial por la cada vez mayor influencia en Naciones Unidas de la China comunista. Ahora, después de negarse a proteger a la denunciante del caso, el sistema de justicia interno de la ONU, que se supone que debe proteger a los denunciantes de las represalias, también está bajo escrutinio. Los críticos y analistas incluso dicen que es hora de una intervención externa. Por ejemplo, un juez de la ONU que debía fallar en el caso fue misteriosamente removido de su cargo con 24 horas de anticipación. En entrevistas con The Epoch Times, la denunciante involucrada y expertos en el sistema de justicia interno de la ONU dijeron que el caso plantea serias preocupaciones sobre la corrupción sistémica dentro de la organización. Emma Riley comentó que la ONU no debería facilitar la identificación de las víctimas de genocidio y eso no debería ser una declaración controvertida, agregando que todo lo que la ONU tenía que hacer era dejar de entregar nombres a China. Y también advirtió que ninguno de los gestores responsables de esto se enfrentaría a la más mínima consecuencia. En contrapartida, la ONU gastó millones de dólares defendiendo esa política y demonizando a la persona que expuso todo, desmintiéndola públicamente. Riley y otros que hablaron con The Epoch Times sugirieron que la corrupción que llevó a esta última serie de escándalos explosivos se ha vuelto omnipresente en el sistema de la ONU y agregaron que solo una intervención externa podrá limpiar el desastre. Riley, una joven irlandesa apasionada por los derechos humanos, asumió a principios del año 2013 la responsabilidad de ser enlace con organizaciones no gubernamentales dentro de la subdivisión del Consejo de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Pero en su trabajo su jefe le dio instrucciones de que se asegure que los nombres de los disidentes chinos fueran entregados al régimen chino. Como era de esperarse, Riley se sorprendió. Lo reporté inmediatamente, comentó a The Epoch Times, confirmando un largo rastreo de documentos y correspondencia que comenzó alrededor de esa época. Haciendo un raconto de los hechos, Riley contó que primero lo reportó al superior del jefe de la sección. Cuando eso falló, lo reportó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese momento, así como a la Oficina de Ética de Naciones Unidas. Pero la respuesta del jefe de ética fue que los dos saben cómo funciona la ONU y le indicaron que debería usar la información para sobornar al jefe de la oficina para asegurarse un ascenso. En opinión de Riley, así de profunda es la putrefacción. Finalmente, después de hacer todo lo posible para evitar que China se apoderara de esos nombres, ella también informó a los funcionarios de la delegación de la Unión Europea y recuerda que el jefe de sección simplemente les mintió y fingió que esto no estaba sucediendo. Después de intentar detener el abuso y exponerlo,
La vida de Riley cambió para siempre. Se enfrentó a represalias extremas, un patrón que ya se ha desarrollado en Naciones Unidas. Ella relató que ha sido aislada, privada de funciones, trasladada por la fuerza a puestos inexistentes sin funciones, difamada por periodistas y ONG y más. A sabiendas que Riley padece una enfermedad autoinmune y que puede requerir atención médica de urgencia, los funcionarios de Naciones Unidas incluso intentaron trasladarla por la fuerza a Mauritania, que no tiene un sistema de atención sanitaria que funcione. Ella comentó que todas estas represalias fueron dirigidas desde arriba. Entre los responsables, Riley nombró al entonces alto comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, y su asistente Kate Gilmour. Riley comentó: tuve una carrera brillante y fui muy respetada en la ONU hasta el momento en que di el aviso. Sabía las consecuencias probables, pero no podía quedarme sin hacer nada. La pregunta entonces es, ¿por qué Riley decidió actuar a pesar de conocer los riesgos? Porque para ella lo que estaba sucediendo era tan claramente lo contrario de lo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU debería estar haciendo. La denuncia de Riley sobre el escándalo llevó a intercambios de correos electrónicos en la oficina de la ONU, discutiendo si era o no apropiado dar los nombres al régimen chino. Alrededor de 20 personas, la mayoría de altos directivos, fueron copiados en los correos electrónicos, debatiendo la entrega de estos nombres de disidentes chinos a sus perseguidores. Riley era en realidad la persona más joven de la lista y la única que finalmente habló de ello. Sin embargo, al leer los correos descubrió que el plan se había estado llevando a cabo hace tiempo, probablemente desde el establecimiento del Consejo. Y opina que era, y cree que aún es, política, señalando que en los documentos del tribunal, la ONU argumenta que era irrazonable que ella se opusiera a esto. Los documentos muestran que el oficial de ética de la ONU asignado al caso reconoció por escrito que Riley creía que la política era contraria a las normas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al principio fundamental de no hacer daño en el trabajo de derechos humanos y a una violación de las obligaciones de confidencialidad de la ONU. Pero para la ONU era irrazonable creer que esos elevados principios podían superar la posibilidad de mejorar las relaciones entre la China comunista y la ONU. Los altos directivos de las Naciones Unidas sabían todo sobre la transferencia de nombres a China, según la Oficina de Ética. Como tal, no debía ser un asunto tan importante, por lo que Riley no tendría derecho a la protección de denunciantes. Sigo sin ver la lógica de por qué está bien la corrupción sistémica y la sumisión a la interferencia china, fueron las palabras de Riley, quien trabajó con Amnistía Internacional en Hong Kong y por lo tanto está familiarizada con los peligros a los que se enfrentan los disidentes chinos. Ella afirmó a The Epoch Times que si tuviera que volver a hacerlo, volvería para romper las reglas y hacer públicos de inmediato esos intercambios de correos electrónicos sobre este tema. Después de casi 7 años de sufrir represalias y abusos por sus denuncias, el caso de Riley fue finalmente escuchado en junio del año 2019. Ella explica que el enfoque de las Naciones Unidas respecto a los denunciantes de irregularidades consiste en hacer caso omiso de todas sus normas internas y de todos los plazos y prolongar las represalias el mayor tiempo posible con la esperanza que el funcionario dimita o sea declarado culpable en una investigación falsa, haciéndose eco a las experiencias de otros denunciantes de Naciones Unidas que han tratado de hacer lo correcto. Debido a la inmunidad diplomática, no es posible que las víctimas demanden a la ONU. Eso significa que Riley y las víctimas chinas estaban a merced de un tribunal de la ONU en el que la propia ONU establece las reglas y las cambia a voluntad. Para ganar, en lo que los críticos se han referido como el Tribunal Irregular de la ONU, tendría que probar un incumplimiento de contrato, no que la ONU estaba entregando nombres de disidentes chinos y luego castigando a la persona que hizo la denuncia. Riley comentó que el juez estaba claramente sorprendido por lo que estaba escuchando, pero todo el proceso fue una gran farsa y agregó que la ONU retuvo pruebas importantes e intentó convertir todo el caso en un debate sobre mi personalidad, como si de alguna manera fuera aceptable que la ONU se dedicara a una práctica secreta de facilitar identificación a las víctimas del genocidio en curso en Xinjiang, como si yo, como se alega, alguna vez hubiera tomado un documento demasiado rápido de la mano de alguien.
Increíblemente para los observadores externos, cuando parecía que el juez de la ONU podría fallar a favor de Riley, fue retirado del caso con menos de 24 horas de antelación, por lo que no tendría tiempo de emitir un fallo. Ese mismo mes, el nuevo juez de la ONU asignado al caso emitió una orden pidiendo escuchar una lista de testigos casi exclusivamente hostiles, explicó Riley. Cuando Naciones Unidas se dieron cuenta de que podían correr el riesgo que una sentencia embarazosa revelara el encubrimiento, destituyeron al juez y le asignaron uno que les diera efectivamente una segunda oportunidad de volver a juzgar el caso, llamando a testigos a su favor y cambiando el enfoque. Pusieron activamente en peligro la vida y la seguridad de personas por el solo hecho de enterarse de mis denuncias. Resumiendo los acontecimientos kafkianos, Riley afirmó: esto es una completa parodia de la justicia. Por supuesto que ella no es la primera denunciante que se enfrenta a tal tratamiento de la ONU. Ya otro denunciante de alto perfil, el funcionario de derechos humanos de la ONU, Anders Kompass, se enfrentó a una persecución similar después de denunciar la violación generalizada de niños africanos por parte de tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Los correos electrónicos filtrados revelaron más tarde que los más altos niveles de la Administración de Naciones Unidas se juntaron en una reunión secreta en Turín, Italia, para planear su destrucción. Y en una explosiva carta de dimisión, Compass hizo estallar la corrupción sistémica, los mecanismos de supervisión interna y también expresó dudas de que la ética pudiera volver a la ONU. La ex jefa de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, la secretaria general adjunta Iñabrid Alianius, incluso habló sobre el caso, diciendo que mostraba una decadencia de la cultura en la ONU. En una entrevista en el año 2015, Alianius dijo: esta gente estaba conspirando contra Compass y estas son las autoridades supremas de la ONU, agregando que el asunto de la República Centroafricana es una señal que muestra cómo se tendrá que exigir realmente la rendición de cuentas a las Naciones Unidas, afirmando que ésta no vendrá por sí sola. Otra tragedia se remonta a los inicios de la ONU. Involucró al denunciante Paul Van Jensen de Dinamarca, quien denunció el encubrimiento de las atrocidades soviéticas en Hungría. Un escándalo que también involucró a la organización dando nombres de testigos a sus perseguidores comunistas, antes de ser perseguido despiadadamente por la ONU. Eventualmente, Van Jensen terminó muerto en un suicidio altamente sospechoso. Riley comentó que su caso no es una anomalía, es sistémico. Agregó: el sistema de protección está diseñado para fallar. No es un caso de incompetencia, sino de malicia. Riley sostiene que se necesita una responsabilidad personal y genuina para los ejecutores. La ONU no puede seguir vigilándose a sí misma. Esto expresó pidiendo al Congreso y al gobierno de Estados Unidos que desempeñen un papel para garantizar la protección efectiva de los denunciantes. Tiene que haber una auténtica supervisión externa. En su opinión, otros Estados miembros también deben desempeñar un papel. Para Riley, en ausencia de una supervisión externa, los denunciantes son la única manera en que los Estados miembros pueden averiguar si se están produciendo abusos. Los Estados miembros deben actuar en base a la información que les dan los denunciantes de irregularidades. Por otro lado, el abogado internacional Edward Flaherty, de la firma Schwab, Flaherty Associates, con sede en Ginebra, Suiza, quien tiene conocimiento del caso en cuestión pero no representa a Riley, dijo que el inquietante caso de Emma Riley muestra lo ineficaz que es hoy la protección de los denunciantes en la ONU y pone de relieve los problemas sistemáticos dentro de las Naciones Unidas que deben ser abordados. Flaherty, quien ha seguido los acontecimientos en este caso y ha trabajado en otras acusaciones de denunciantes relacionados con la ONU, expresó su sorpresa por la decisión de la ONU de destituir al juez y agregó que este fue un acto claramente diseñado para asegurarse que no tenga tiempo de emitir su fallo en base a una sentencia anterior que involucraba a Riley, quien presumiblemente iba a ir de nuevo en contra de la ONU. Para el abogado, esta acción viola todos los principios de independencia del Poder Judicial, pero el Tribunal de Apelación de la ONU dio el visto bueno de la destitución del juez, alegando que era simplemente el final de su mandato, sin preguntar por qué nadie de la ONU se había molestado en avisar con antelación al juez sobre su inminente destitución. Independientemente de cuáles sean las políticas de la ONU sobre el papel,
Flaherty dijo que está claro que los llamados procedimientos internos de protección de denunciantes de la ONU están diseñados y operados únicamente para proteger a los altos funcionarios de la ONU, no para determinar la verdad o detener los abusos del poder. Como tal, existe una necesidad desesperada de supervisión externa de las Naciones Unidas. Después de trabajar estrechamente con denunciantes que exponen crímenes atroces, otro experto, el abogado y el ex investigador interno de la ONU, Peter Gasho, se hizo eco de esas preocupaciones y comentó a The Epoch Times que la ONU ha hecho todo lo posible para tergiversar los hechos, suprimir esta historia y tomar represalias contra la señora Reilly por haber informado que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en realidad, en lugar de defender a las personas que luchan por defender los derechos humanos, está cooperando con los gobiernos que abusan de ellos. El investigador interno agregó que la ONU quería ignorar el riesgo que la gente en China fuera torturada o muriera de malos tratos, en un esfuerzo por asegurar que China fuera elegida para el Consejo de Derechos Humanos. Esta es una perversión total que muestra lo inútil que es el Consejo de Derechos Humanos. Esto afirmó Gasho, quien lidera el grupo de defensa Escucha sus lamentos, que apoya a las víctimas de los abusos de la ONU. El caso de Reilly, como el de muchos otros denunciantes anteriores a ella, muestra la absoluta hipocresía de cada faceta de lo que la ONU elige llamar su sistema de justicia. Gasho continuó diciendo que debería ser un caso de estudio obligatorio para cualquiera que considere que la ONU es una fuerza para el bien en el mundo. Respecto a la destitución del juez de la ONU, la calificó como escandalosa, añadiendo que va en contra de todo principio de justicia y que es importante darse cuenta de que no se trata de una irrelevancia administrativa menor en el cuarto trasero de una burocracia cada vez más disfuncional. Por eso, el personal de la ONU en todo el mundo no informará sobre el número de mujeres y niños violados por el personal de la ONU. Por eso, no informarán sobre la corrupción o el alcance total de los abusos de los derechos humanos en zonas de conflicto. Y así es como el resto del mundo se mantiene en la oscuridad sobre la situación de la seguridad en muchos de estos países. Cuando The Epoch Times pidió respuestas de las acusaciones de Reilly, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declinó su oportunidad de hacer comentarios, pero un portavoz de la sección de medios de comunicación de la ONU contestó que, dado el actual litigio sobre los reclamos asociados con la señora Reilly, no sería apropiado que la oficina hiciera más comentarios en este momento. Lo cierto es que no está claro cuándo o si alguna vez el caso podrá ser resuelto, o si alguien será considerado responsable. Y aquí termina nuestro episodio de hoy. Compártenos tu opinión sobre este análisis y te invitamos a ver otro vídeo de nuestro canal llamado La incorporación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos dice mucho sobre la ONU. También visita la página web de La Gran Época, donde encontrarás las últimas noticias e informes profundos. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa.